¿Sabía que hay mucha gente en nuestro mundo actual que morirán y se irán al infierno porque piensan negativamente acerca de Dios y por lo tanto no se acercan a Él? Solo el pensamiento de Dios les llena de terror y se sienten repelidos en vez de ser atraídos al pensar en Dios. Mi amigo, si usted piensa negativamente acerca de Dios, le será muy pero muy difícil adorar a Dios. Algunas personas piensan que Dios es un aguafiestas cósmico, y de esa manera quería Satanás que Eva pensara de Dios, que Dios es tan severo y tan cruel que ha prohibido cualquier legítimo placer. Pero la verdad es que Dios quiere que sus hijos gocen de placeres legítimos. Les saludamos y les damos la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Amigos, Satanás prefiere que usted crea en una cosa equivocada a que haga una cosa equivocada, porque el pensamiento es el padre de la acción, y si usted cree equivocadamente, todas sus acciones serán equivocadas. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers nos entrega el estudio bíblico Desenmascarando las mentiras de Satanás. Por favor, abra la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. Esta es una porción fundamental de las Escrituras, sobre todo cuando consideramos lo que cada creyente debería saber. Usted nunca será un creyente victorioso hasta que entienda quién es su enemigo y deposite su total dependencia en el Señor. Y hoy, con la palabra de Dios, vamos a descorrer el velo de oscuridad del reino de Satanás. Y antes de leer este pasaje, deseo decirle algo acerca de la naturaleza y la actividad del diablo. En Juan 8:44, Jesús estuvo hablando con algunos no salvos y les dijo lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús aquí dice dos cosas acerca de Satanás: que su motivo es el asesinato y que su método es la mentira. ¿Lo entendió? Su motivo y método. El diablo quiere traer a su vida la muerte de la pureza, de la felicidad. Él quiere traer muerte física, espiritual y eterna. Y la forma en que realiza su horrendo trabajo es por medio de la mentira. Él es un verdadero artista de la mentira. Y Jesús lo identifica como el padre de mentira. Y cuando hoy descorramos la cortina de oscuridad con la cual él oculta sus mentiras, vamos a descubrir 4 de sus mentiras maestras. Yo las llamo las 4 fallas espirituales de Satanás. Están aquí en el libro de Génesis. Y son mentiras muy astutas. Las más astutas mentiras siempre sonarán como si fueran verdad. Ahora, cualquiera puede decir una mentira, pero no ser un buen mentiroso. El reloj que está equivocado con 5 minutos es más peligroso que el reloj que no funciona, y que sin embargo tiene la hora correcta 2 veces al día. Algunos piensan que un reloj que esté equivocado con 5 horas es más peligroso que uno que esté equivocado con 5 minutos. Si usted ve su reloj que está equivocado con 5 horas, usted dirá: esa no es la hora. Por favor, alguien que me diga qué hora es. Pero un reloj equivocado con 5 minutos puede hacerle perder un vuelo o una importante cita de negocios. Satanás dice las mentiras más astutas. Las más peligrosas son las mentiras que parecen verdad, y sin embargo son mentiras diabólicas. Satanás nunca se acerca pregonando que es un mentiroso. Por el contrario, la Biblia habla de él como un ángel de luz. Pero no solo es un astuto mentiroso, sino que miente acerca de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que usted tenga un concepto errado de Dios. Y si usted tiene un concepto errado de Dios, entonces Satanás lo tiene en sus manos. Génesis 3.
los versos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles son las 4 fallas espirituales de Satanás? Primera, ¿qué es lo que Satanás quiere hacer en su mente? ¿Cómo quiere Satanás que usted piense de Dios? Escúcheme, Satanás quiere que usted piense negativamente acerca de Dios. Y si es que Satanás logra este objetivo, ha puesto una falla espiritual en su manera de pensar. Y note cómo comienza todo esto. Estas son las primeras palabras de Satanás, al arrastrar su resbaloso y corrompido sendero en las páginas de la historia. Sus primeras palabras fueron: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta? Él estaba depositando un pensamiento negativo en relación con Dios. Dios no es un Dios negativo. Dios es un Dios positivo, lleno de gracia, de amor, de bondad y de misericordia. Pero Satanás quería que Eva pensara que Dios es un Dios severo y hasta cruel. Quería que pensara negativamente acerca de Dios. Sabía que hay mucha gente en nuestro mundo actual que morirá y se irá al infierno porque piensa negativamente acerca de Dios y por lo tanto no se acerca a Él. Solo el pensamiento de Dios les llena de terror y se sienten repelidos en vez de sentirse atraídos al pensar en Dios. Mi amigo, si usted piensa negativamente acerca de Dios, le será muy, pero muy difícil adorar a Dios. Algunas personas piensan que Dios es un aguafiesta cósmico, y de esa manera quería Satanás que Eva pensara de Dios, que Dios es tan pero tan severo y tan cruel que ha prohibido cualquier legítimo placer. Pero la verdad es que Dios quiere que sus hijos gocen de placeres legítimos. ¿Qué dice Génesis 2:16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hubo un solo árbol en todo el huerto del cual no podían comer. ¿Puede usted imaginarse la gloria y la belleza del jardín del Edén? Y todo lo creó Dios para sus hijos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo: todo esto es suyo, porque les amo. Gócenlo. No piense que Dios es alguna deidad vengadora, sentado en un trono en alguna parte del espacio, lanzando rayos contra los seres humanos y decretando leyes para hacer que hombres y mujeres se retuerzan como gusanos en ceniza caliente, tratando de cumplir esas leyes. Escúcheme, Dios es un Dios bueno. ¿Que Dios nos ha dado leyes? Por supuesto que nos ha dado leyes. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. Cada vez que Dios dice, no lo hagas, está sencillamente diciendo, no te lastimes a ti mismo. Y cada vez que Dios dice, hazlo, sencillamente está diciendo, goza de la felicidad. No deje que nadie le empuje a pensar negativamente de Dios. Anote al margen el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Salmo 84:11 leemos, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si hay algo que le haga a usted saludable, feliz, santo, sano e íntegro, Dios dice, hijo,
hija, les amo. Gocen de la felicidad. Anote al margen 1 de Timoteo 6:17, que dice que Dios nos bendice ricamente para que nos gocemos de todas las cosas. ¿O piensa usted que ser un creyente significa una vida de negativismo y de miseria? Mi amigo, la vida cristiana es una vida llena de gozo inexplicable y de gloria. Sin embargo, hay tanta gente que ha sido seducida por la mentira de Satanás y piensan negativamente de Dios. La falla espiritual número 1 es el pensar negativamente acerca de Dios. La falla espiritual número 2 es el pensar escépticamente acerca de Dios. Note lo que dice Génesis 3, los versos del 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se da cuenta? Satanás no solo sembró negativismo, sino también dudas acerca de Dios en la mente de Eva. Quiere que ella piense negativa y escépticamente de Dios. Ese no moriréis del diablo es una negación de la palabra de Dios. Y hoy no es diferente. La batalla que en el plano espiritual se desarrolla actualmente en el mundo es sobre la palabra de Dios. Cualquiera que cause escepticismo en cuanto a la autoría, la certeza, la autoridad y la aceptación de la palabra de Dios está trabajando para el diablo, sin que importe cuántos títulos o doctorados tenga, qué cargos ocupa o en dónde enseñe. Es el trabajo del diablo el lograr que usted piense escépticamente acerca de Dios. Es increíble las fuentes de autoridad que ahora utiliza la gente, aparte de la palabra de Dios. O sea, alternativas al uso de la palabra de Dios. Por ejemplo, el relativismo, que dice que la verdad siempre está cambiando. Por eso ahora tenemos moralidad, de acuerdo a la mayoría. También es cosa de nuestros tiempos el subjetivismo, que dice que lo que es verdad para usted no necesariamente es la verdad para mí, porque cada quien tiene su verdad. También está vigente el empiricismo. Y esta es una palabra que no usamos muy frecuentemente, pero que sencillamente significa que la única verdad que podemos saber y conocer es aquella que podemos medir o comprobar. Esta es la aproximación científica a la verdad. Y también es prevalente el existencialismo. Y esta es otra palabra impresionante que no la usamos en forma cotidiana. ¿Qué significa? Existencialismo significa que la verdad es solo aquello que podemos experimentar, que la palabra de Dios solo es palabra de Dios cuando la leemos y tenemos algunas experiencias. Otra alternativa moderna a la palabra de Dios es el racionalismo, en donde se endiosa a la lógica y hacemos desfilar ideas y cosas por el tamiz juzgador de nuestra mente y decidimos lo que es verdadero y lo que es falso. Sustituimos el así dice Dios por esto dice el hombre. Pero tal vez la más peligrosa de las modernas alternativas a la palabra de Dios es el pragmatismo. Ya ni siquiera se pregunta si es verdad o no. Ahora simplemente se pregunta si algo da resultado, si es que trabaja. Ahora permítame decirle que todas estas alternativas no son más que nuevos paquetes de lo que Satanás hizo en el jardín del Edén. Lo que él está haciendo es tomar sus viejas mentiras y ponerlas en nuevos y atractivos paquetes, para que nosotros pensemos escépticamente acerca de Dios y de su palabra. En la actualidad tenemos una generación de jóvenes sin ninguna normativa moral, sin ningún fundamento moral, sin un estándar de lo bueno y lo malo, y porque ya no tienen la autoridad final de lo que Dios ha dicho, carecen de una brújula moral.
¿Por qué es malo robar? Porque Dios dice que lo es. ¿Por qué es malo adulterar? Porque Dios lo dice. ¿Por qué es mala la fornicación? Porque Dios así lo dice. ¿Por qué es malo deshonrar a los padres? Porque Dios dice que lo es. Pero viene Satanás y dice, un momento. No te dejes encerrar por eso. Y no es cierto que vas a morir si lo haces. Así que cuando Satanás logró que Eva pensara negativamente de Dios, fue muy fácil para ella pensar con escepticismo acerca de Dios, y que no debía confiar ni creer en Él. Con ese no moriréis, lo que Satanás le estaba diciendo a Eva era, no tienes que preocuparte porque Dios te juzgue, ni debes temer su juzgamiento, no tienes que permanecer en asombro frente a Dios. Y si Dios dice que morirás, no debes preocuparte por eso, porque no es cierto. Satanás también es el autor de la idea de que usted puede pecar impunemente. Dios dio 10 mandamientos, no 10 sugerencias. Una ley sin penalidades es solo un consejo. Y Dios no es un consejero. Dios es el dador de su divina ley. Solo la mentira de Satanás puede asegurar que Dios no castigue el pecado. Y si usted me dice que no cree en la muerte, ni en el infierno, ni en el juicio, bueno, mi amigo, ese es su privilegio. Pero eso no cambia absolutamente nada de la realidad de la muerte y del juicio y del infierno para los incrédulos. Una de mis ilustraciones favoritas es la de cuando Abraham Lincoln un día le preguntó a un pequeño niño, hijo, si un perro tiene 4 patas y tú llamas a su rabo una pata, entonces, ¿cuántas patas tendrá? El muchachito pensó un momento y respondió, pues, tendrá 5 patas. Y Lincoln le dijo, no, solo tendrá 4 patas, porque no importa cómo le llames al rabo, el rabo seguirá siendo rabo. No importa lo que usted diga acerca del infierno o del juicio, eso no elimina la realidad de ambos. Hay un Dios que castiga el pecado. Pero Satanás dijo, no morirás. La religión de la nueva era es tan prevalente en nuestros días. ¿Y sabe lo que es? La nueva era no es más que el nuevo reempaque de una vieja mentira, promoviendo la idea de la reencarnación. ¿Sabe lo que es la reencarnación? Es el volver a vivir en diferentes formas, una y otra vez, hasta que logre vivir bien. Tendrá tantas oportunidades como sean necesarias. La idea de la reencarnación es la forma moderna en que el diablo está presentando la vieja mentira que dijo en el Edén. En la reencarnación no hay un Dios personal, no hay juicio, no hay un Dios a quien tengamos que dar cuentas. Una famosa actriz de Hollywood, que es sacerdotisa de la nueva era, dijo textualmente, nosotros podemos eliminar el temor a la muerte. Y eso es exactamente lo que Satanás dijo, no moriréis. Esta famosa actriz y sacerdotisa de la nueva era dijo que en sus vidas pasadas fue una princesa en la mítica ciudad de Atlantis, que fue una indígena inca en el Perú. Y en otra reencarnación fue una niña criada por elefantes. Reencarnación y nueva era son una misma cosa. Y si usted piensa que casi nadie cree en esto, vaya y visite cualquier buena librería y se asombrará de la cantidad de libros publicados sobre esta religión nueva era. Además, creen que las plantas y los animales y los humanos estamos interrelacionados y que todos estamos en un proceso de transmigración para llegar a ser algo, no alguien. En Jesucristo, nosotros siempre seremos alguien, aún después de la muerte. Nunca seremos algo, porque fuimos creados por Dios como personas, no como cosas. Y porque usted es
alguien muy importante y precioso para Dios, Dios le ama y anhela que usted sea parte de su familia. Para hacerlo, el requisito es haber aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. Él murió en la cruz del Calvario para pagar la culpa de sus pecados. Si usted se arrepiente de sus pecados y le recibe en su corazón y le entrega el control total de su vida, Él le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente. Tome esa decisión ahora mismo. Hágalo con fe y convicción y comience a experimentar de verdad lo que es la vida totalmente entregada a Dios. Si usted hizo esa decisión espiritual, le invito a que nos escriba al respecto. Deseamos ser parte de su indudable gozo espiritual. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Además, cuando nos escriba, nos dará la oportunidad de conocerle un poco más personalmente y de orar por usted y por su familia. Que Dios le bendiga, le proteja y le prospere en todo, y sea bienvenido a la familia de Dios.